Muy bien. Sí, esto ya empieza a ser un poco frío, o sea que muy bien. Estamos bien. Bueno, un par de titulares, ya os he visto ahí, no sé cuántas hojas habéis utilizado, porque la verdad es que esta mujer, María Ángeles, nos ha dado muchos titulares, o sea que todo vuestro, adelante. A mí me ha encantado lo de tú en ti misma has sido lo que hacías a los otros. Creo que es una definición, eso, lo repito, me dicen que no se me oía. Tú en ti misma has sido lo que hacías a los otros. Creo que es una definición tan hermosa como dolorosa de cuál ha sido el papel histórico de las mujeres y el que sigue siendo, me temo, que el papel de muchas mujeres. Creo que es una frase redondísima. Bueno, muchas gracias. No sé cuánto... Eso también. No sé cuánto seré capaz de retener de lo que usted nos ha dicho, pero ya digo, no sé cuánto aprenderé, pero me lo he pasado muy bien. Y eso en una conferencia y más en un congreso de charlas no siempre entretenidas, se agradece mucho. Titular, se podrían hacer 1000. A mí en plan así ameno, diría que la señora Durán pone una nueva palabra en el diccionario, el adinverriato. Desde otro punto de vista me gustaría señalar la cifra de que el trabajo no remunerado supone en cantidad el 130% del trabajo remunerado, que me parece una tremenda barbaridad. Pero de todas maneras el que más me gusta, porque cada uno es como es que la señora Durán nos advierte que si queremos que las cosas funcionen, rebeldía. Con eso me quedo. Y pagar por un trabajo también, ¿no? Un trabajo invisibilizado. O sea, bueno, y es importantísima la labor y desde luego hiperagradecida del voluntariado, ¿no? Pero no se está como, no nos estamos pasando tirando del voluntariado para tratar algo tan complicado, ¿no? Como es a las personas mayores y que necesitan un personal muchas veces cualificado. Digo. Pues yo creo que sin esa parte del voluntariado, pero sobre todo de que los cuidados adquieran un prestigio social que yo creo que no tienen, que se prestigie lo que significa cuidar a otros profesional, pero también personalmente, esta sociedad no se va a sostener. Los datos que ha ofrecido María Ángeles Durán son demoledores. No se va a sostener. Y no se trata, creo, que solo de una cuestión de dinero. Yo también creo que es una conquista cívica. Cuidamos porque queremos, cuidamos porque debemos. El amor es importante. Hay que cuidar, me añado a la lista de preguntas, ¿hay que cuidar a un padre indeseable? ¿Hay que cuidar a una madre con la que has tenido una relación odiosa? Pues seguramente no. ¿Tienes que cuidar a un hijo al que aborreces? Pues seguramente no. Pero sí que creo que tenemos que trabar nuevas relaciones sociales en las que el prestigio de los cuidados profesionales, es decir, que los peores pagados de esta sociedad no sean los que hacen algo tan importante como cuidar a nuestros mayores, o que si identificamos que cuidar a nuestros mayores es un pilar de la cohesión social de esta sociedad, eso no esté incoherentemente mal pagado, porque teóricamente no aporta ningún valor tangible, ningún valor cuantificable, cuando yo sí que creo que lo aporta, y junto a ello creo que hay que crear, sí, un nuevo pacto, no sé si intergeneracional, pero desde luego un nuevo pacto en el que las mujeres tienen que ocupar un lugar central. Cuidamos nosotras, han cuidado ellas, sobre todo, y a ellas las han cuidado menos de lo que han cuidado ellas, con lo cual, sin las mujeres, sin el prestigio de lo que hacen las mujeres, del trabajo no remunerado de las mujeres, y sin un nuevo contrato social por el que ciudadanamente nos sintamos implicados más allá de la profesionalización de los cuidados en eso, en quien necesita nuestra ayuda para tener una sociedad mejor, esto no se va a sostener. Y me parece que lo decimos, pero no nos lo terminamos de creer, y deberíamos hacerlo. Octavio Granado, el secretario de Estado de Seguridad Social,
decía hace poco que el actual régimen de las pensiones nos va a durar una década. Una década se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Mariano. Bueno, si quiere. En relación con el tema de los cuidados, yo querría hablar de otra cosa. Usted, alguna cosa que le he leído, ha mencionado con fuerza qué distinta sería la vida de la familia sin el trabajo que asumen los abuelos en esta época de sostén, en parte económico, en parte de atención, que permite la conciliación de trabajo de los hijos, que permiten que estos ganen más dinero. ¿No se está llegando, pregunto, a una explotación de los abuelos por parte de los hijos? De los hijos que, como tienen a los abuelos, les dejan los fines de semana porque se van de vacaciones, les dejan a la noche porque se van al cine, como tienen que trabajar mucho, los abuelos se tienen que levantar a las 8 de la mañana y tienen que ir a recogerlos, y no siempre por necesidad, simplemente para vivir ellos mejor. A mí esto es una cosa de la que no se habla en público y que me parece importante. Quisiera saber su opinión. Sí que ¿se me oye? Pues no. No. Hola, ahora sí. Yo no creo que sea la pauta dominante, pero que hay casos así, evidentemente. Hay casos de abuso. No creo que sea generalizable como que es en casi todas las casas, no. Pero bueno, hay que estar atentos porque esa es una posibilidad. Lo que sucede es que no solamente es porque vivan mejor, sino porque realmente conciliar hoy en una familia en que trabajan los dos, el padre y la madre, y tienen niños pequeños, es casi imposible. No hay servicios y si no se tiene una red alrededor, y en esa red lo más importante son los abuelos, no hay manera de hacerlo. Y cuando hemos tenido un 20 y tantos % de la población activa en desempleo, si no fuera por la ayuda que le han pasado las pensiones de los mayores, no habrían sobrevivido. Es que se estaba pasando hambre y eran en muchos casos las abuelas que les daban comida extra y que venga a merendar el niño y llévate además un tupper a casa lleno, y eso salía de la pensión del abuelo. La crisis económica en España la han resuelto el Estado y las empresas, son los que se ponen todos los faroles, pero la han resuelto básicamente dentro de las casas, y ahí han jugado un papel importantísimo la generación mayor, que ha compartido mucho. No debiera ser en circunstancias de abuso. Hay un libro por ahí que se llama Las abuelas esclavas, que están justamente analizando el caso extremo. Afortunadamente creo que es un caso extremo. Y que ese nuevo pacto social hace falta, que las pensiones probablemente, tal como las conocemos, vayan a sufrir una merma. Mucha gente duda de que vayan a mantenerse. Yo creo que se mantendrán, pero probablemente con una bajada, especialmente en los niveles más altos. Los que somos exfuncionarios y tenemos los niveles más altos en las pensiones, yo doy por hecho que me bajarán bastante la pensión y seguirá la inflación en medio subiendo, con lo que es muy difícil la sostenibilidad del sistema. Lo que vamos a hacer es transferir desde el sistema monetarizado al subsistema no monetarizado, que significa lo que no puedo pagar, hazlo gratis. En pocas palabras es eso. ¿Que hace falta un nuevo pacto? Sí. Y que los jóvenes están bastante exentos del trabajo no remunerado del cuidado. Es algo que lo ha asumido la generación intermedia y la mayor, y los jóvenes cuidan bastante poco. Además, por otra parte, están muy metidos en la educación, y al principio el empleo es muy difícil, pero siguen teniendo mucho más tiempo libre que las otras edades, que podrían dedicarlo perfectamente a cuidar. Y el pacto de género es imprescindible. Por ahora el cuidado es una carga que asumen mayoritariamente las mujeres, e incluso cuando tienen pareja en el hogar, cuando está el esposo o el compañero, ¿no? Sigue siendo una carga muy feminizada.
Bueno, tú te aferras al optimismo y eso es pues muy importante, ¿no? Con el pedazo de reto que tenemos por delante, pero no sé si prevés que esto se pueda poner feo en un futuro, pues eso has dicho, ¿no? De 10 años. Yo preveo que se pondrá, pero feísimo. Me refiero feo socialmente. Sí. Por la Creo insostenibilidad del sistema. que se pondrá feísimo, feísimo. Y me parece que solo tiene salida económica en el supuesto de que hubiera una nueva revolución industrial, que sería una revolución tecnológica que permitiese producir con tal velocidad y con tan bajos costes que quedara un excedente que se pudiera repartir para pagar pensiones, colegios para los niños y de todo. Pero si mantenemos la productividad o los sistemas productivos que tenemos, entonces a mí me parece que es imposible. Y desde luego España ha optado por un modelo que consume mucho trabajo en extensión y no tiene muchos empleos que estén muy tecnificados y que produzcan unas plusvalías, unos excedentes muy altos, ¿no? Euskadi en ese sentido está mucho mejor que otras comunidades. Y bueno, quiero decir que para atajar el problema, en muchos casos hay que ir a la raíz, y la raíz es el sistema productivo, que tiene dos vertientes. Uno, cómo se produce, y luego cómo se distribuye lo que se ha producido. Y tenemos los dos problemas. Uno, producir con poca, digamos, rentabilidad, y por otra parte distribuir mal lo que se ha producido. Se puede mejorar mucho por cualquiera de las dos vías, pero a mí me parece que en estos momentos las innovaciones técnicas no van a producir un enorme aumento de la producción a corto plazo, mientras que las demandas sí van a aumentar muchísimo a corto plazo. O sea, ojalá saliera de ahí alguien que me diga, pues mira, igual que por ejemplo están haciéndose maravillas con la operación de cataratas, que eso está clarísimo, o sea, han conseguido unas mejoras enormes muy rápidamente, pero yo no veo que en la producción ahora mismo industrial haya una nueva tecnología que permita crear empleos bien pagados porque se aumente muchísimo la productividad, que eso sería lo que permitiría repartir el pastel que se ha cocinado, repartirlo bien entre todo el mundo. María Ángeles, convertir los cuidados en la industria 5.0, quiero decir, yo el esquema que veo, y corríjame si me equivoco, que seguro que me equivoco una barbaridad, porque esto es pura intuición y pura mirada periodística lo que me rodea. Claro, lo que está prestigiado es todo, digamos, lo tecnificado, el valor añadido, bien, todo lo que tiene que ver, y bienvenido sea, con lo industrial, con lo que aporta, con lo innovador. Pero el cuidado forma parte del PIB, al menos por lo que no genera el PIB, los datos que usted daba antes, ¿no? Claro, si todo eso lo tuviéramos que pagar, sería impagable, pero además en el mejor sentido del término, ¿no? Sería impagable. ¿Por qué no intentamos que para nuestros jóvenes la dimensión formativa de los cuidados tenga tanto prestigio como pueda tener una carrera técnica? ¿Por qué no hacemos que el trabajo de los cuidadores no nos haya servido para ocupar a la gente más vulnerable de la sociedad a la hora de buscar trabajo, a los inmigrantes, con lo cual juntamos el síndrome del anciano con el síndrome del que llega y está desarraigado? Por eso, ¿por qué no intentamos prestigiarlo y convertirlo realmente en algo que genere progreso y además progreso económico? ¿Es imposible hacerlo? Vamos a ver. Es un problema del modelo productivo en el que estamos, que es un modelo de mercado. Si yo no puedo revender lo que estoy produciendo para que me dé beneficios, va a ser muy difícil que yo le prestigie, porque es que es la raíz misma de nuestro sistema. ¿Cómo voy a aumentar la productividad en el cuidado? ¿De dónde voy a sacar el dinero para dárselo al que cuida si no revendo y no obtengo beneficios con ese cuidado? Es un nudo gordiano, es realmente difícil de cortar, porque ¿cómo vamos a prestigiar el cuidado si lo pagamos mal? ¿Y cómo lo pagamos bien si no tenemos de dónde sacarlo? Redistribuyendo es la única solución, pero teniendo en cuenta que es un 30% más alto el trabajo no remunerado que el remunerado, ¿de dónde sacamos para pagar todo eso? Hay efectivamente posibilidades de redistribuir más de lo que ahora se redistribuye, pero no hay tanto que redistribuir. Puede ser más eficaz, puede ser más honesto, pero no queda tanto. O sea, no es tan horriblemente
desigual, deshonesta e ineficaz la sociedad vasca o la sociedad española, como para que podamos pensar que de ahí sale un maná, que vamos a hacerlo todo muchísimo mejor y que vamos a cubrir todas las necesidades de cuidados. Aprovechando la tecnología 5.0, creo que has dicho, y sus alusiones a la economía del mercado, uniéndola al hecho de que estamos en un congreso que tiene una dirección muy marcada. La dirección de que dejemos de mirar a la tercera edad o al adimperriato o a lo que sea como seres problemáticos que necesitan cuidados, que gastan. Pensemos más bien en lo que trabajar esa situación para conseguir mejor bienestar puede suponer de oportunidad para el desarrollo económico, para la innovación, para el consumo. Claro, esta idea de que la crisis es siempre una oportunidad es preciosa, pero no creo que todos tenemos esa experiencia. En la crisis de 2006 a 2016 nos vendieron esa idea y claro, la crisis ha sido una oportunidad para quienes tenían medios de aprovechar esa oportunidad. Para la inmensa mayoría la crisis ha sido crisis e ir a peor y punto. Claro, entonces ahora en esta idea tan compleja, tan interesante verdaderamente de escuchar, en la que necesariamente se va a conjugar un gasto público con una iniciativa privada, entramos en un terreno en el que me pregunto si la necesaria búsqueda de beneficio de esa iniciativa privada no va a acabar desviando la atención de todo el proceso de lo que se intentaba buscar. Porque creo que todos estamos bastante cansados de cómo determinados avances técnicos, determinados desarrollos económicos, que se venden con palabras muy buenas, luego no repercuten necesariamente para bien de las personas. Hay 1000 fenómenos de esos. El turismo en San Sebastián es espléndido, pero ¿qué consecuencias está trayendo para los ciudadanos de San Sebastián esa masificación? El desarrollo del puerto de Pasajes es estupendo pensar en la... Pero ¿se piensa en la gente que vive alrededor del puerto de Pasajes? Los inconvenientes que viven continuamente, se trabaja para ello. Tenemos un gran desarrollo tecnológico de tráfico. Sabemos a qué hora llegan los autobuses, pero resulta que, como han dicho muy bien esta mañana, las señales de tráfico no están pensadas para que las personas mayores tengan tiempo de cruzar. Entonces, en esa necesaria conjugación de dinero público y dinero privado, un dinero privado que responderá a Adam Smith y al principio de haremos dinero vendiendo caro lo que hemos producido barato, a mí no me acaban de cuadrar los números con demasiada esperanza. Yo no sé si recuerdan aquello de que Pandora abrió la caja y se escapó todo y solo quedó una cosa que era la esperanza, ¿no? Pues estamos aquí los que pensamos que la esperanza es el motor. Si no creyéramos que hay esperanza, pues nos íbamos, ya está, ¿para qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Yo creo que hay sitio para la esperanza. Ahora, precisamente, reuniones de este tipo para lo que sirven es para destacar los riesgos, y ese riesgo es un riesgo real. Hay un riesgo, evidente, de que, primero, definir las crisis como oportunidad, bueno, pues la gana de ver el lado bueno de la botella, pero la gente lo ha pasado muy mal durante este tiempo. Que aprendamos de ello, eso es lo que es la oportunidad, aprendamos para no repetir, y estemos alertas ante los riesgos que son unos riesgos reales. Yo les podría contar el riesgo que hay en los hospitales frente a la industria que produce algún tipo de maquinarias, de que se presiona mucho, cómpreme esto, que esto le viene bien a los enfermos. Pero luego resulta que para amortizar y para demostrar a final de año que hacía falta haber comprado esa maquinaria que puede costar 2 millones de euros o, en fin, cifras altísimas, entonces a todo el mundo se le hacen pruebas que a lo mejor no le hacían falta, porque hay que hacerla. Y en concreto en las UBIs,
yo creo que se somete a los enfermos a una gran cantidad de medicalización y de tecnificación que para el enfermo no es nada bueno, absolutamente nada bueno. Y la industria tiene que presionar mucho para que esas maquinarias tan caras se compren y se apliquen. Entonces, en ese caso concreto yo lo veo muy bien. La tecnología y la industria se pueden convertir en algo que no nos favorece, pero al mismo tiempo la vitalidad social está precisamente ahí para decir, bueno, esto me viene bien, voy a favorecerlo. Esto no, hay que ponerle unos límites, no hay por qué someterse a que porque la tecnología es posible, vamos a utilizarla. Bueno, pero es que es posible el diálogo, es posible esas alianzas estratégicas. Y a mí me ha gustado mucho que esta mañana, claro, si después no lo conseguimos llevar a la práctica, pero la palabra ecosistemas que no se ha caído de la boca en todo el tiempo. Y eso quiere decir que van a hablar estos y los otros y que un nuevo pacto está fraguándose, ¿no? Pues fraguémoslo. Desde luego, tal como estamos, no salen las cuentas, pero puede cambiar. ¿Está convencido de verdad que el nuevo pacto se está fraguando? Hay que tener conciencia, ha dicho, hay que tener conciencia, y la conciencia duele. Sí, la conciencia duele. Y yo creo que sí que se está fraguando. Si no, no habría venido aquí. A mí me... Sí, es difícil organizarse la vida. Yo creo que podemos aceptar que la sociedad posiblemente es más individualista ahora. Porque a todos nos han ido educando en que había que competir. A las mujeres un poco más, porque siempre hay que competir un poco más para llegar donde ellos han estado antes, ¿no? Y que todo es un camino bastante solitario. Y yo también tengo decía usted antes, que las generaciones jóvenes no están implicadas en el cuidado. Yo tiendo a desdramatizar un poco las penurias de la juventud, ¿no? Me parece que hay un cierto plañiderismo en algunas de las cosas que se escuchan. Pero no sé muy bien cómo se va a trabar esa devolución, ¿no? Esas nuevas relaciones sociales. Cuando la gente está lejos, cuando la gente no le da la vida, cuando hay que efectivamente explotar a los abuelos, a los viejos, si me permite la expresión, porque yo creo que hay que volver a las palabras esenciales, esas que los periodistas ya no utilizamos porque son políticamente muy incorrectas. Yo creo que hay que volver a los viejos, que no pasa nada. Los viejos, los niños, los adultos, son palabras de nuestro vocabulario. Y yo no sé muy bien eso cómo se va a trabar. Es decir, si tú te has ido a Rotterdam porque allí tenías la economía productiva y el puesto estupendo donde te vas a ganar la vida, ¿cómo vas a poder cuidar a tus padres que vienen a Town, a los cuales vas a ver de tanto en tanto? ¿Cómo te vas a poder construir una vida familiar si además tienes unos niños que cuidar? Y en realidad eso sigue siendo a costa de las mujeres, porque las pensiones de las mujeres ya se sabe que decaen. La brecha salarial no empieza por lo que llamamos brecha salarial, sino en realidad es la brecha de la maternidad. Es cuando ese dinero empieza a decaer. O sea, al final yo tengo la sensación de que las estructuras que hemos ido creando son tan poderosas que remover eso exige una conciencia que yo no estoy tan segura de que tengamos todavía. Es que yo no he dicho que tengamos la conciencia ya. He dicho que reuniones como esta sirven para generar conciencia y que esa conciencia está fraguando. No he dicho está fraguada, he dicho está en vías de fraguar. Y si no estuviera en vías de fraguar, pues entonces habría que pensar probablemente que hace falta más rebelión y más conciencia y más conflicto y más lucha. Porque si no lo conseguimos, el futuro a mí no me parece que vaya a ser nada bueno. Hay que ir a por un modelo de sociedad distinta. Ahora, lo que no probablemente podamos pretender es seguir siendo de todo el mundo los que tenemos mejores bienes materiales y mejores relaciones humanas. Y quizá no haya que mirar solamente a los países. Esta mañana a mí me ha impresionado que nadie ha dicho que haya que mirar a países no desarrollados para aprender de ellos. Se ha citado Holanda, Japón, Canadá, y yo pienso que probablemente los países africanos y los países latinoamericanos
tienen mucho que decirnos, no en el lado del desarrollo del Estado, que evidentemente está peor desarrollado, en los sistemas de seguridad social, pero sí en las relaciones humanas. Sobre eso recuerdo que hace unos días proyectaron en este, bueno, no en este local, pero sí en este edificio, una película que se llamaba Las extranjeras, que retrataba cómo se sienten en España mujeres de todos los continentes, no diré de todos los países, pero de todos los continentes. Y era llamativa cómo se colaba una y otra vez la sensación que tenían las mujeres de que aquí a los mayores no se les cuida bien. En la casa, no se referían al sistema. Que ellos tienen otra sensación de otra relación. Y es que, claro, se ha roto la familia en que convivían. Es que claro, la ruptura de la convivencia que supone la vida moderna hace que eso se debilite mucho. Pero de todas maneras, si me permite, y sin ánimo de ponerme tremendista, pero ya que usted ha mencionado la obligación de vivir, me voy a referir a ese dato que han dado esta mañana, yo creo que todos los ponentes al empezar, la cifra. Hoy somos tantos los viejitos, mañana vamos a ser no sé cuántos más. Planteo la eutanasia, es decir, le planteo la pregunta. Entre esas cosas que pueden ir pasando para que sea manejable el problema del decalaje de la edad, ¿cuándo se va a debatir seriamente la eutanasia? ¿Va a ser introducida por razones económicas o va a ser introducida como debería de ser por el concepto claro y limpio de que la vida es de cada uno y que si Dios me ha dado la vida es que es mía y no de Dios y que yo puedo decidir cuándo me muero y que tal como están las cosas y si ese problema de cuidados y de atención y de tanta gente desamparada en el futuro, puede ser que haya más gente que quiera morirse porque así ya no le merece la pena vivir. Entonces, ¿cuándo en el terreno de los problemas de la vejez nos vamos a atrever con plantear esto en serio? Si me permite un inciso, se está debatiendo la ley ahora en el Congreso y no creo que haya, para mí, por interés social, una ley más, pues no sé si necesaria, pero me parece que es la ley más que apela más a la madurez de la sociedad. Ya sé que con el debate que hay eso está subsumido, ¿no? Pero creo que no hay una que apele más a la madurez de la sociedad que la ley por la muerte digna y la eutanasia. A ver, yo contesto si me prometen que no terminamos aquí el diálogo, porque lo que de ninguna manera querría es cerrar hablando de eutanasia. Y además, antes me habían dicho, bueno, si pregunto alguna pregunta que no sea competente, pues por favor, no conteste. Así que tentada estoy de decir, esa pregunta no quiero contestarla, pero no, voy a contestarla. Pues, ¿habrá o no habrá debate sobre la eutanasia? Ya lo está viendo. ¿Se aprobará, no se aprobará? Será por razones económicas. Películas hay y novelas hay, todas las que se quiera, en las que por razones económicas al llegar a cierta edad te dan la pastillita o eran unas, ¿cómo se llamaban? Eran una especie de galletitas que te las daban y te pasabas un rato estupendo y cuando te despertabas ya no te despertabas, ¿no? Y a todo el mundo cuando llegaba a cierta edad le daban las galletitas y se acabó. Eso pues es una distopía, es lo contrario de una utopía. Puede suceder, como posible, a largo plazo y en otras circunstancias pudiera suceder. Que haya gente que quiere morirse de lo harta que está, de lo mal que vive y de lo poco que le quieren, también sucede, no tengo ninguna duda. Hay mucha depresión que mejoraría un montón si hubiera alrededor un entorno amigable, si hubiera dinero con el que llegar a final de mes o calentar la casa y no estuvieras muriéndote de frío, ¿no? Ahora, un tema distinto es en el plano filosófico, en el plano ético, el de si la vida es obligación o la vida es derecho. Yo incluso sin necesidad de hacer referencia, que me parece muy bien dicho, a que Dios me dio la vida, pues diciendo simplemente puesto que vivo y puesto que vivo en un país que me ha enseñado desde el principio
a que los valores básicos son pues la razón, la libertad, en fin, algo que incluso constitucionalmente aparece en los principios de la Constitución española. Pues si tienes razón y tienes libertad, ¿por qué vas a aplicarlo a elegir un lehendakari y no vas a aplicarlo a decir yo ya quiero irme porque el tramo que me queda es un tramo de tortura? Y vamos, yo personalmente creo que llegará un día en que si alguien obliga a una persona contra su voluntad y con grandes dolores a vivir más tiempo de lo que desea, sea equiparable al delito de tortura, aunque sea con la mejor de las intenciones y porque su propia ideología se lo reclama. Creo que será reconocido que nadie tiene derecho a imponerle a otro una mala muerte. Y además esto lo pienso desde que en el año 95 fui paciente de cáncer y vi morir a buena parte de mis compañeros de radioterapia y de quimioterapia en muy malas circunstancias. Y desde entonces pienso que nadie, en virtud de sus convicciones, tiene derecho a imponerle a otro seguir viviendo cuando esa persona diga que no quiere seguir viviendo. Por supuesto, hay que darle todas las facilidades, todos los paliativos, todo para que morir, que es un trance al que todos nos tenemos que enfrentar, sea pues un trago lo menos malo posible. Pero si alguien dice yo quiero tomar esta decisión, desde luego no considero que tenga ninguna legitimidad para impedírselo. No sé si es por provocar un poco, si esto de que la vida nos la ha dado... Si esto de que la vida nos la ha dado Dios, al final se concibe la vida culturalmente como un sacrificio y no tanto como un estado de dignidad. Puede haber eso, puede haber parte de eso, ¿no? A mí me encanta una cosa. Estuve estudiando un texto que se llama Los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, ¿no? Gonzalo de Berceo se considera un místico, un precursor de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y todos estos. Y este libro, en concreto, es una colección de literatura medieval que había por toda Europa, en literatura oral, y es el primer texto en castellano del que se conoce autor. Se conoce al autor, y en concreto, en uno de los milagros, aparece la Virgen para ayudar a un obispo al que ella había sido madrina y que era muy fervoroso y muy piadoso y tal, y entonces dice exactamente así: y cuando le llegó la hora en que había de morir, la Virgen Nuestra Señora no le dejó sufrir y se lo llevó con ella al seguro lugar. O sea, en el primer texto en castellano, siglo XIII, lo que nos aparece es que la Virgen, cuando una persona a quien ella quiere, que era un buen obispo, cuando le llega la hora en que ha de morir, ella no le deja que sufra y directamente le anticipa todo el dolor del final y se lo lleva con ella al cielo. Para cambiar de tema y no hablar de cosas fúnebres, con la revolución digital, ¿cree usted que también tiene fecha de caducidad el respeto de los jóvenes hacia la sabiduría de los ancianos? Es decir, cuando el niño nacía antes, sabía lo que aprendía en la escuela y lo que sabía en casa. Y en la casa el abuelo era una fuente de conocimientos, de experiencia, de inteligencia. Ahora el niño tiene la sensación de que sabe mucho más que el abuelo. Vamos. Aparte de explotados no les hacen ni caso. Es un drama esto. Les pierden el respeto en ese sentido. ¿Qué cosas? O sea, eso de las batallitas del abuelo, que eran circunscritas a determinadas cosas, ahora es que ya el abuelo no sabe nada comparado con lo que sé yo. Y eso me parece a mí que está empezando a tener una cierta relación no sé, a los abuelos tradicionalmente les compensaba esa especie de el cariño del niño, no sé, esa cosa íntima que tenía en el trato. ¿No está eso en peligro de una transformación? Vamos a ver, el cariño en el trato y esa especie de clima especial estaba solamente basado en que el abuelo sabía hacer mejor a punta de navaja el silbato o la abuela el mejor, yo qué sé, no solo era por eso, sería por más cosas. Yo reconozco que ya, hombre, mi nieto mayor tiene 9 años, todavía
todavía tengo un pelín de tiempo por delante. Pero efectivamente la tecnología va muy aprisa y los mayores nos hacemos bastante analfabetos con las nuevas tecnologías. Y dentro de poco le perderá el respeto al padre. Porque es que dentro de poco el hijo de 16 también sabe más que el padre, no ya es el abuelo. Entonces, pues ese riesgo es real, más riesgo hay todavía de que es que no estén juntos y se vean poco. Y en esto de lo digital, ¿se toma suficientemente en serio la desprotección de las personas mayores para ser funcionales, para tener autonomía funcional? Es decir, cada vez le va a ser más difícil a una persona mayor comprar. No solo ya desde las redes, que ya sería, sino incluso por la configuración del mercado actual, al desaparecer los mercados frente a los mercados grandes, ¿no? Para los documentos, para seguir su propio estado de salud, en fin, para un montón de cosas que una persona mayor necesita y que antes tenía dónde ir a que se lo explicaran y ahora le remiten a una máquina. Y eso es una situación, yo ya la estoy sufriendo, que conste. O sea, no hablo de otros, hablo de mí mismo. Yo más de una vez me he encontrado que era incapaz de hacer una función que necesitaba porque no tenía esa competencia y porque las direcciones que me daban me llevaban a una caja misteriosa, de donde no sabías obtener la respuesta. Sí. La última vez que yo he pasado un mal rato por eso ha sido en el aeropuerto de México, con unas colas larguísimas que creía que perdía el vuelo, porque se negaron absolutamente cualquier personal del aeropuerto a ayudarme, a sacarme la tarjeta de embarque, y aquello era un lío que yo no sabía qué pasaba, en fin. Luego es facilísimo. Pero le quiero contar una anécdota. ¿Sabe que hay un pueblo en Granada? Claro, es un pueblo relativamente pequeño, que está absolutamente digitalizado y que se han hecho unas campañas y que los mayores se mueven perfectamente. Sé que no es nada fácil, pero si en ese pueblito lo han conseguido, se ha hecho muy famoso, han salido en televisión muchas veces, el alcalde es absolutamente, votan todo el mundo vota por online, en fin, ellos lo han conseguido. ¿Cómo lo han hecho? Pues mucha campaña, mucha puerta a puerta, mucho club, así, en fin, no sé, lo han convertido en una especie de tarea divertida y parece que tenemos suficientes neuronas todavía como para ser capaces de aprender mucho si se dedica a una... Por eso yo decía al principio que echo de menos que me den clases, aprender. También es cierto que voy tan a prisa que me queda poco tiempo para pararme a recibir clases, pero posible es, difícil también, porque es que va muy rápido el progreso, muy rápido. Bueno, y va muy rápido la hora también. Ya para ir cerrando, no sé si queréis hacer una última reflexión o... Mira, a mí me gustaría comentaros que me ha llamado mucho la atención en el primer debate con los senior, cómo... yo creo que era Koldo Aulestia, igual alguna otra persona más, ¿no?, que ha pedido, creo que estaba mirando a la administración, ¿no?, mucha humildad, como si no se estuviera creyendo que esto va en serio y que estamos apostando en serio, y que se quiere apostar en serio por un nuevo modelo de gobernanza. ¿Nos lo creemos? Hace falta mucha humildad, realmente. ¿A mí? Toca. Bueno, es que me ha llamado la atención cómo, o sea, ha insistido además, ¿no? Como, bueno, estamos aquí, pero realmente hace falta esto, porque si no, o sea, que dejar a un lado los muchos egos, ¿no? Estamos dispuestos a dejar los egos a un lado para sacar adelante este nuevo modelo de gobernanza, ¿no? Porque se trata de esto al final, ¿no? O sea, cómo lo gestionamos entre todos, cómo hacemos cómo afrontamos este reto entre todos. Sí, ha sido Koldo el que lo ha dicho, lo de los egos, y que nada más cooperamos cuando nos dejan estar en un lugar bueno, y que si vamos un poco así en el mogollón, que ya no queremos colaborar y que hay que hacerlo entre todos. Pues es un riesgo real lo de que haya motos que compramos y después estaban averiadas, pero tenemos tan necesidad de encontrar modelos nuevos que por lo menos hay que darle un margen importante, yo creo, de confianza a las iniciativas. Ojalá que salga tal como de momento se está planteando, ¿no? Porque si no saliera esa, habría que pensar en otra,
y luego en otra, y luego en otra, porque lo único que no podemos hacer es perder la esperanza y resignarnos, ¿no? Si nos resignamos es que estamos perdidos. Y es que aquí vamos a seguir, ¿no? Pase lo que pase, ha dicho Julio Pérez al Unamos a principio. la esperanza, a la desconfianza. Yo insisto, el partenariado dinero público, empresa privada, es muy peligroso porque la empresa privada tiene su manera de funcionar y no tiene fácil el ajustarse a las necesidades del servicio público. Se puede hacer, se hace, pero cuidado. A mí hay un riesgo que atisbo un riesgo que me preocupa un poco y que es muy propio de cuando saltamos de un problema a otro sin detenernos muy seriamente en el asunto. Hemos pasado de deplorar esta etapa en la que la vejez era eso, pues una cosa horrorosa, bueno, en realidad ninguno queremos hacernos mayores, ¿no? Algo, bueno, pues socialmente como no demasiado bien visto, con una estética determinada no aceptada, a que de repente empiezo a ver que la preocupación por prestigiar la vejez está derivando en una idealización que tampoco se corresponde con la realidad. Con lo cual, esto de la vejez activa, que acaba siendo la vejez estresada, y yo no solo veo a los abuelos, sino que les veo que tienen que correr con estas cosas de los esquíes, que es una modernidad. Van al gimnasio, aprenden idiomas, tienen que hacer el pino puente y digo, Dios mío, ¿es estrictamente necesario que para pasar eso, a considerar la vejez un estado de la vida como una oportunidad, lo idealicemos tanto que creamos que tenemos que hacer cosas que propiamente quizás no tengamos que hacer? O sea, que tengamos que buscar un lugar en el mundo, pero que no sea ese lugar que estamos recreando artificialmente, y eso sí me preocupa un poco, porque me parece que sigue siendo desenfocar el problema, no mirarlo de frente. Y además, con todo esto, o sea, cuídate y no te pases en un momento, ni siquiera te tomes un vino, que igual es lo que nos apetece hacer ahora, ¿no? Bueno, yo creo que muchísimas gracias y ha sido un placer contar con vosotras hoy en este día y con vosotras también.